Gracias, Angie. Gracias por el espacio. Qué bueno poder encontrarnos, hablar de una temática que es un nicho igual, la innovación curricular, más en ingeniería. Así que agradecida del espacio. Bueno, esta es una investigación que integra varios procesos. Uno, la Diego Portales, que es donde yo trabajo, y otros dos que tienen que ver con unas asesorías que realicé a la UTEM y a la UTALCA. Por lo tanto, integración de varias evidencias, porque cada universidad, por supuesto, tiene distintas disciplinas, aunque tengan facultades de ingeniería, son distintas las ingenierías que tienen, ¿verdad? Por lo tanto, esto trata de generalizar lo que sucede a nivel nacional desde esas experiencias. Entonces, lo primero como introducción, el Mayo Feminista en el 2018 impulsó a todas las universidades a tener protocolos de violencia de género. Y lo que sucedió es que muchas instituciones terminaron instalando departamentos o direcciones de género, ¿verdad? Intentando resguardar este asunto de las violencias, de las discriminaciones. Y al mismo tiempo, con lo que sucedió en el Mayo Feminista, se implementan dos leyes en Chile que son de avanzada en este sentido, que son la 21.369 y la 21.675. Lo que dicen esas leyes es que los planes de estudio, todos los de educación superior, deben abordar contenidos de derechos humanos y discriminación de género. De no hacerlo, las universidades podrían perder su acreditación institucional. Y esto es en todas las disciplinas. Por lo tanto, es un mandato finalmente a las mallas, a ver cómo los integramos. Y luego en el 2022 también se instala como un criterio de acreditación de la CNA. Está instalado en la dimensión de gestión, pero igual es parte de un criterio. Esto como el marco nacional, ¿verdad? Y si bien la implementación de estos cambios, de esta educación no sexista, ha sido bastante lenta, se han tomado las demandas, pero ha sido bastante lenta, la mayoría tiene que ver con prevenir violencias, pero los currículums no se han revisado como se debiesen revisar. Es decir, siguen habiendo androcentrismos instalados en los currículums desde sus construcciones hace mucho tiempo. Y si bien hay universidades que han tenido esfuerzos y avances en este sentido, no los sistematizan lo suficiente, por lo tanto no los conocemos y se transfieren poco. Por lo tanto, esta investigación busca eso, el poder transferir una sistematización a nivel general, a ver si podemos avanzar a nivel de subsistema en este sentido. Y por una revisión rápida del marco teórico, lo que dice la teoría sobre el género, el currículum y las ingenierías es que este tipo de disciplina está llena de barreras socioculturales que limitan la participación femenina y que además hay muchos estereotipos instalados en las comunidades sobre las mujeres. Por lo tanto, esto va generando un desmedro sobre quienes entran, sobre quienes se mantienen, sobre quienes terminan. No sé si pudieron ver, pero este año por primera vez aumentó el porcentaje de mujeres que ingresó a carrera STEM, ahora en el proceso que recién pasamos, pero igual es un porcentaje bajo. Y tiene mucho que ver con políticas que son de afirmación, pero que suelen ser bien agresivas en la recepción de estudiantes y que también suelen tener resistencias por parte de otros estudiantes porque consideran que no merecen estar en esos espacios, ¿verdad? Por lo tanto, hay que mirar la cultura completa y entender que esto se tiene que abordar desde enfoques interseccionales, de que debemos ir eliminando estas barreras y promover entornos más equitativos. Ese debiese ser desde las leyes y, por supuesto, desde la práctica formativa, que es lo que más debiese importar, el cómo vamos a avanzar. Solo para reforzar algunos conceptos, esto lo definió la Comisión de Igualdad del CRUCH, perspectiva de género como una forma de ver y analizar la realidad y entender que esto tiene impacto en las oportunidades de las personas, en las interacciones de las personas y que si queremos transversalizarlo a los procesos formativos, entonces tenemos que hacerlo en lo académico y en lo no académico, no solo dentro del aula, sino que en todos los espacios de la universidad. Con eso vamos a generar transformación y con eso vamos a poder impactar a la sociedad, que es lo que debiesen aspirar a hacer las universidades avanzadas y lo que propone la CNA en sus últimos criterios de acreditación. Cuando además hablamos de transversalizar esto en la docencia, tenemos necesariamente que empezar a practicar esto de identificar nuestros sesgos en cómo enseñamos,
pero también cómo lo instala el diseño curricular, cómo lo instala la planificación de las asignaturas, las didácticas, los contenidos que vamos realizando y enseñando. Para que se entienda un poco más de qué estoy hablando cuando hablo de perspectiva de género en el currículum, instalo este ejemplo que es de la disciplina de la salud, pero que me parece que es un muy buen ejemplo. Por lo general, cuando nos enseñan la sintomatología de los infartos, nos enseñan la sintomatología de los hombres, que es el dolor de brazo, de hombro, la dificultad de respirar. Pero la sintomatología de la mujer es distinta y no lo sabemos o se sabe poco y se enseña poco. Y en este caso, cuando no se enseña, quien llega a una urgencia siendo mujer por una afectación de este sentido podría incluso hasta morir si no la diagnostican de buena manera. Por lo tanto, la formación que estamos entregando es negligente. No estamos dando la formación que debiésemos dar para todas las personas. Entonces, la invitación es, con este ejemplo, traspasarlo a otras disciplinas, que en el caso de la ingeniería se suele pensar que es un poco más difícil, un poco más complejo, pero hay estrategias para hacerlo. Ay, se me quedó pegado. Ahí está. ¿Por qué hacerlo en la ingeniería? Y acá un par de noticias, em, que son bien terribles, la verdad, pero suceden. Una tiene que ver con el chatbot réplica, que comenzó a acosar sexualmente a algunas usuarias. Les empezó a amenazar y a decir que iba a compartir información privada si no hacía cosas. Lo que se entendió acá es que este chatbot empezó a replicar algunos sesgos de quienes lo habían construido. Por lo tanto, tenemos que instalar también esas miradas desde este tipo de disciplina. Y también le instala la noticia de la derecha que tiene que ver con la investigación de una violación grupal en un juego de realidad virtual, que también tiene que ver con un desarrollo de la ingeniería, por supuesto, y cómo al no estar esto en la palestra de los planes de estudio termina replicándose un comportamiento que sucede en la realidad. Ahora está una investigación a nivel nacional. Ahí dejé unas fotos de Chile para quienes no lo conocen aún y quieran venir. Revisé 135 planes de estudio a nivel nacional de 12 disciplinas distintas y ustedes la pueden ver en la tabla, desde industrial, informática, mecánica, minas, etcétera, con una metodología exploratoria descriptiva, enfoque mixto de estas 135 carreras. Hice un text meaning en sus programas, perdón, en sus perfiles de egreso y en sus mallas curriculares para poder identificar términos como género, derechos humanos, discriminaciones, sexualidades, a ver cómo los perfiles de egreso y las mallas hoy en Chile están instalando esto, cómo están respondiendo a esta ley, estas dos leyes que les mencionaba al inicio. Y bueno, aquí algunos resultados. En lo que tiene que ver con la mención explícita en los perfiles de egreso de la perspectiva de género, a nivel nacional hay una aparición muy bajita. Solo el 7% de las 135 carreras revisadas lo incorpora explícitamente, es decir, 10 de 135. Y solo 4 disciplinas de las 12 revisadas lo hacen, que son industrial, eléctrica, mecánica y minas. El resto no tiene una incorporación explícita en el perfil, lo que no quiere decir que no lo instale en su malla. No siempre todo termina en el perfil, ¿verdad? Pero son pocas las que lo hacen. Esto difiere, por ejemplo, con otras disciplinas como psicología o trabajo social que bordean porcentajes del 80%, pero tiene que ver también con la construcción de esa disciplina. Y acá les dejo algunos ejemplos de esos perfiles de egreso, cómo están redactados, por si los quieren revisar. Hablan de valorar la diversidad, de promover los derechos humanos. Ese es como el tenor más o menos en este tipo de carreras. Hay otros, por ejemplo, en las pedagogías se habla explícitamente de enfoque de género o perspectiva de género. En los perfiles de ingeniería no están así. Ahora, cuando se revisa el lenguaje con el que está escrito el perfil de egreso, acá hay un avance sustantivo en el sistema. La mayoría de los perfiles de egreso de todas las carreras, y este caso de ingeniería, están escritos con lenguaje no sexista o inclusivo. Hay algunos que tienen un 100% de sus perfiles en esa lógica y otros con porcentajes menores. ¿A qué me refiero con lenguaje no sexista e inclusivo? Que no tome el masculino como genérico. En algunos casos ocupan el desdoblamiento, las y los egresados, las y los titulados, y en otros casos ocupan el plural.
quienes egresan de la carrera, las personas que egresen, o en algunos casos ni siquiera se menciona a la persona, sino que solo se habla de competencias o resultados de aprendizaje. En esta carrera aprenderás X cosas. Y así es como están redactados. Y acá les dejo ejemplos en cada uno de los casos del lenguaje sexista y del lenguaje no sexista para que puedan también revisar en caso de que lo quieran ocupar. Sobre las mallas curriculares, de las 12 disciplinas analizadas, solo 4 incluyen asignaturas que estén relacionadas a la diversidad del género y los derechos humanos, que en porcentaje de asignaturas dentro de esas mallas no es más del 4 o 7% de esas mallas curriculares. Y por lo general son asignaturas que agrupan todo lo que dice la ley, es decir, contenidos de derechos humanos, de violencia y discriminación de género, interculturalidad y ciudadanía. Son cursos que por lo general están en este paquete de cursos transversales o formación general y que pueden tomar durante todo el plan de estudio. Y en algunos casos son cursos de autoinstrucción que no tienen una nota asociada. Por lo tanto, también ahí hay que hacer un avance respecto a la medición de esos aprendizajes, porque un asunto es que lo estemos enseñando, entregando en una asignatura, y otro es que podamos comprobar que están aprendiendo realmente lo que queremos que aprendan. En ninguna carrera hay asignaturas específicas sobre sexualidades. Bueno, acá hay ejemplo de las gráficas asociadas en cada caso. Y si, como conclusiones, si ustedes pueden ver, hay pocas experiencias formativas que lo incorporan. Solo un 7% lo hace. Las carreras que lo hacen son o sea, las universidades, perdón, son la UDP, la PUC de Valparaíso, la Católica de Temuco, la del Maule y la Bio Bio. Por lo tanto, hay al menos 60 instituciones que no lo están incorporando. De los 610 perfiles, 31 carreras, este es un análisis que hicimos de otros perfiles de egreso solo para poder comparar de 31 carreras distintas de otras áreas, solo un 3% incorporaba esto explícitamente, por lo tanto las ingenierías están sobre esta media nacional. En cambio, en cuanto al lenguaje inclusivo no sexista, están un poquito más abajo, pero igual el sistema completo está avanzando hacia allá. Lo que yo ahora les quiero mostrar es una propuesta, que es lo que hemos estado trabajando con las universidades que les mencionaba, que tiene que ver con cómo integrar esto en la malla curricular en distintos ciclos formativos, porque no podemos esperar que aprendan algo solo al final del ciclo, por ejemplo, sino que tenemos que intencionar una progresión de aprendizaje que vaya desde una comprensión del fenómeno hasta integrarlo en sus desempeños profesionales. Lo que primero podríamos hacer entonces en esta lógica de progresión en el plan es historizar la disciplina. Hay muchos ejemplos de mujeres asociadas a cada una de las asignaturas que van en el ciclo inicial. Por ejemplo, en programación, en computación, en astronomía, en química, ustedes bien lo saben, hay muchas mujeres que se puede revisar su contribución al campo, a un campo que es muy masculinizado, por lo tanto poner ahí el rol de la mujer es bien importante, mencionar qué es lo que hizo cada una de ellas y su contribución a la disciplina. Luego, hacia ciclos intermedios, podemos utilizar diferenciadores de género como parte de ejercicios aplicados. Esto es bien importante, porque aquí van a empezar a utilizarlo y luego con ello van a poder integrarlo en sus desempeños. Entonces, si nuestros ejercicios y nuestros ejemplos tienen diferenciadores de género, vamos a poder instalar esta lógica de que no todas las personas viven las experiencias de las mismas maneras y que las soluciones para las personas no son iguales. Si la ingeniería se enfoca en diseñar soluciones para las personas, sus diagnósticos debiesen entonces estar incorporando las diversidades de personas. En esta diapositiva no me voy a detener, va a quedar como material. Hay orientaciones para cada una de estas asignaturas, para programación, para economía, para teoría organizacional, marketing, liderazgo. Y así hay un set de asignaturas donde ustedes van a poder revisar cómo se pudiese incorporar la perspectiva de género. Este es un campo en construcción que ya ha avanzado bastante en los últimos años, por lo tanto, en cada uno de los casos hay mucho publicado desde la didáctica de cómo enseñarlo hasta lo disciplinar. Y este es un modelo que hicimos para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, que es un modelo de integración de 3 niveles que tiene asociadas competencias específicas del enfoque de derecho o género, que busca responder esta ley.
pero que también intenta hacerlo de manera progresiva. Entonces, en un primer nivel se instala la formación general, que es lo que la mayoría de las instituciones lo tiene. Luego se instala en la formación básica desde la generación de proyectos disciplinarios e interdisciplinarios que integren esta perspectiva como una variable de análisis. Y finalmente en su formación disciplinar, donde se integra lo ambiental y lo social como enfoque de cualquier tipo de desempeño laboral. Em, Así, esta era la final. Con esto, de alguna manera, estaríamos respondiendo a las leyes, que es del marco normativo, pero sobre todo generando una revisión epistémica de nuestros planes de estudio. Entender que lo que hemos estado enseñando probablemente sí se puede integrar la perspectiva de género y que con ello la formación que estamos entregando va a ser de mejor calidad porque vamos a intentar con eso formar profesionales que transformen nuestra sociedad y que no repliquen esto que terminó siendo una demanda social en el 2018. Estas son las referencias y mi presentación. Muchas gracias.